Bienvenidos a su canal La Nota del Día. Prepárense para una inmersión profunda en un tema que nos tiene a todos hablando. La nueva reforma a la ley del ISSSTE. Exacto. Sabemos que te interesa estar al día en este tema, así que vamos a analizar juntos lo que sabemos hasta ahora. Efectivamente, esta reforma podría traer cambios importantes para los trabajadores del Estado en México. Especialmente en áreas como... Las pensiones. Y... Gavidiene. Empecemos por las pensiones. ¿Qué se propone en la reforma para fortalecer financieramente al ISSSTE? ¿Y cómo podría impactar esto a los trabajadores? Bueno, pues un punto clave es que se busca asegurar que el ISSSTE tenga los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones. A largo plazo. A largo plazo, incluyendo el pago de pensiones. Esto se pretende lograr, entre otras medidas, aumentando las contribuciones de los trabajadores. Aumentando las contribuciones. Sí, la idea es inyectar más capital al sistema. ¿Ya? Pero claro, esto podría implicar un mayor esfuerzo para los trabajadores en el presente. Entiendo, es decir, se busca un beneficio a futuro, pero con un coste inicial para los trabajadores. ¿Y qué hay del acceso a la vivienda? ¿Cómo se plantea facilitar este acceso a través de la reforma? La reforma propone la creación de un fondo especial para vivienda destinado a otorgar créditos y subsidios a los trabajadores del Estado. Esto podría traducirse en mejores condiciones para acceder a una hipoteca o incluso a la posibilidad de adquirir una vivienda a un precio más accesible. Suena prometedor sobre todo para aquellos que sueñan con tener su propia casa. Sin embargo, la información que tenemos aún es limitada. Se mencionan posibles inconvenientes o aspectos que generen incertidumbre. Sí, hay algunos puntos que no están del todo claros. Por ejemplo, no se especifica cómo se financiará este fondo especial para vivienda. ¿Cómo se financiará? Exacto, se recurrirá a fondos públicos. ¿Habrá algún tipo de colaboración con la banca privada? Estas son preguntas que aún están en el aire. Claro. Y que lógicamente generan incertidumbre. Claro, la falta de detalles concretos siempre genera dudas. Y, hablando de dudas, hay un tema que me inquieta particularmente. La reforma podría afectar a los servicios de salud que ofrece el ISSSTE. Es un tema crucial para los trabajadores. Es una pregunta importante que lamentablemente el material que hemos analizado no aborda en profundidad. No se menciona explícitamente si habrá cambios en la cobertura o en la calidad de los servicios de salud. Es una incógnita que sin duda tendremos que seguir de cerca. Entonces tenemos por un lado la promesa de mejoras en pensiones y acceso a la vivienda, pero por otro lado la incertidumbre sobre cómo se financiarán estas medidas y el posible impacto en los servicios de salud. Exactamente, es fundamental que los trabajadores se mantengan informados a medida que se vayan conociendo más detalles sobre la reforma. Totalmente de acuerdo. Y precisamente para profundizar en este análisis me gustaría que en la siguiente parte del programa hablemos sobre las posibles consecuencias de la reforma, tanto positivas como negativas. Me parece una excelente idea. Analizaremos en detalle los posibles escenarios y cómo podrían afectar a los trabajadores. Continuando con nuestro análisis, me parece crucial destacar que esta reforma del ISSSTE no se da en un vacío, se enmarca en un contexto económico y social complejo, lo que sin duda influirá en su desarrollo e implementación. Tienes razón pensando en el contexto actual. ¿Cuáles dirías que son los principales desafíos y oportunidades que presenta esta reforma? Pues un desafío importante es, sin duda, la sostenibilidad financiera del sistema. El objetivo es asegurar que el ISSSTE pueda cumplir con sus obligaciones en el largo plazo, y eso requiere una gestión responsable de los recursos. Por otro lado, la oportunidad radica en mejorar la calidad de vida de los trabajadores, ofreciéndoles mayor seguridad financiera en su jubilación y mejores opciones de acceso a la vivienda. Es un equilibrio delicado entre asegurar la viabilidad del sistema y garantizar que los trabajadores se beneficien de él, hablando de los trabajadores. ¿Qué papel podrían jugar en este proceso de reforma? ¿Cómo podrían hacer oír su voz? La participación activa de los trabajadores es fundamental. Es importante que se informen a fondo sobre los detalles de la reforma, analicen cómo les podría afectar a nivel individual y colectivo y expresen sus opiniones y propuestas a través de los canales adecuados, como los sindicatos o la participación en consultas públicas. Totalmente de acuerdo, la reforma les afecta directamente por lo que su voz debe ser escuchada. Y pensando en el panorama general, ¿qué impacto podría tener esta reforma en la economía del país? Es difícil predecir con exactitud el impacto económico, ya que dependerá de muchos factores. Sin embargo, podríamos analizar algunos escenarios. Por un lado, si la reforma logra fortalecer el ISSSTE y mejorar la confianza de los trabajadores en el sistema, esto podría tener un efecto positivo en el consumo y la inversión. Claro, una mayor seguridad financiera podría traducirse en un mayor gasto por parte de los trabajadores, lo que dinamizaría la economía. Exactamente. Por otro lado, si la reforma genera incertidumbre o si las medidas implementadas no son las adecuadas, podría haber un impacto negativo en la confianza de los inversionistas y en el crecimiento económico. Es un juego de ajedrez donde cada movimiento tiene consecuencias. Y hablando de consecuencias, me gustaría que analicemos un poco más a fondo las potenciales consecuencias negativas de la reforma, si bien se busca mejorar las pensiones y acceso a la vivienda. ¿Qué riesgos deberíamos considerar? Uno de los riesgos más evidentes es que el aumento de las contribuciones de los trabajadores genere un descontento generalizado y afecte su poder adquisitivo en el corto plazo. Otro riesgo es que la creación del fondo de vivienda no se gestione de manera eficiente y termine generando un mayor endeudamiento para el Estado. Puntos muy importantes
importantes a tener en cuenta. Y en cuanto a la incertidumbre que mencionamos antes, especialmente en relación a los servicios de salud, ¿qué podemos hacer para obtener más información y aclarar nuestras dudas? Es fundamental estar atentos a las publicaciones oficiales, seguir de cerca el debate en el Congreso y consultar fuentes de información confiables y especializadas en temas de seguridad social. Además, los sindicatos y las organizaciones de trabajadores seguramente jugarán un papel importante en la difusión de información y la defensa de los derechos de los trabajadores durante este proceso. Información, participación y vigilancia ciudadana, 3 elementos clave para navegar esta reforma del ISSSTE. Y precisamente para seguir profundizando en este tema tan importante, en la siguiente parte del programa me gustaría que analicemos las diferentes perspectivas y opiniones que existen en torno a esta reforma. Me parece fundamental, abordaremos las voces a favor, las voces en contra y las propuestas alternativas que se han planteado para que nuestros oyentes puedan formarse una opinión informada. Hemos explorado los beneficios potenciales, las incertidumbres y los riesgos de la reforma al ISSSTE ahora para completar nuestra inmersión. Me gustaría que analicemos las diversas perspectivas que rodean este tema. ¿Qué reacciones ha generado esta reforma? La reforma ha generado un amplio debate, por un lado. Hay quienes la ven como un paso necesario para modernizar el sistema y asegurar su viabilidad financiera a largo plazo. Argumentan que el aumento en las contribuciones, aunque implique un esfuerzo para los trabajadores, es fundamental para garantizar el pago de pensiones en el futuro. Es decir, ven el sacrificio presente como una inversión para un futuro más seguro. ¿Y qué hay de las voces críticas? ¿Cuáles son sus principales argumentos? Las voces críticas se centran en el impacto que la reforma podría tener en el bolsillo de los trabajadores. Argumentan que el aumento en las contribuciones reducirá su poder adquisitivo, especialmente en un contexto de inflación. También expresan preocupación por la falta de claridad en cuanto a la gestión del fondo de vivienda y su posible impacto en las finanzas públicas. Entiendo, se cuestiona si ese ejercicio presente realmente garantiza un futuro mejor y si existen alternativas más justas y equilibradas. Y en medio de este debate, ¿qué papel juega la información? Hemos hablado de la importancia de que los trabajadores se mantengan informados, pero ¿cómo pueden discernir entre tanta información a veces contradictoria? Es crucial acudir a fuentes confiables y objetivas, los medios de comunicación especializados en temas económicos y sociales, los informes de organismos independientes y las publicaciones de expertos en seguridad social pueden proporcionar una visión más completa y fundamentada. Buscar información de calidad, analizarla críticamente y contrastar diferentes puntos de vista, herramientas esenciales para comprender la complejidad de esta reforma. Y ahora, para ir cerrando nuestra inmersión, me gustaría que reflexionemos sobre lo que nos llevamos de este análisis. ¿Qué ideas clave destacarías para nuestros oyentes? Destacaría 3 ideas. Primero, la reforma al ISSSTE es un tema complejo con implicaciones de largo alcance para los trabajadores y para la economía del país. Segundo, es fundamental que los trabajadores se mantengan informados, participen en el debate y hagan oír su voz. Y tercero, la búsqueda de soluciones debe basarse en un equilibrio entre la sostenibilidad financiera del sistema, la protección de los derechos de los trabajadores y la búsqueda del bien común. Excelente síntesis, un tema complejo, la necesidad de participación ciudadana y la búsqueda de un equilibrio, justo 3 puntos clave para tener en cuenta. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis sobre la reforma al ISSSTE. Esperamos que esta inmersión haya sido útil para comprender mejor los entresijos de este tema tan importante. Recuerda suscribirte a la nota del día para más análisis en profundidad sobre temas de actualidad y no dudes en compartir tus opiniones y preguntas en los comentarios. Hasta la próxima.